Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este primer programa de Tiempo para la Verdad. Mi nombre es Miguel Celades y si me lo permiten, su compañero durante las próximas horas. Quiero agradecer a Radio Canal Barcelona y a su dirección la apuesta que han hecho y la oportunidad que nos han dado de compartir con todos ustedes pues esta sección. Todos los viernes de 10 a 12 de la mañana esperamos y deseamos que nuestra aportación sea bien positiva y fructífera tanto para los oyentes como para la emisora. Quería presentar un poco antes lo que será el programa y también presentarme yo un poquito, que sepan de mí y que les permita entender el porqué de algunas cosas que aquí se van a hablar. Este no va a ser un programa normal. Aquí no vamos a hablar de lo que cuente Belén Esteban, de que si Jesulín es o no es un drogadicto, de que si su marido se va a tomar un año sabático, porque sinceramente a mí no me importa un pimiento lo que cuente una mujer eternamente enfadada. Su vida para mí no me sirve ni de ejemplo ni me aporta nada. Me puede distraer, eso sí, pero este no es el fin de este programa. No hablaremos de sociedad, por lo menos desde la perspectiva de siempre. Tampoco hablaremos de fútbol. No digo que no me guste, me lo pasé muy bien en el Barça Madrid el otro día, fue extraordinario, 5-0, disfruté. Pero la verdad es que hay 1000 programas dedicados a este tema y que nos cuentan hasta las 3 gotitas que hizo Messi antes del partido, después del partido. Además, para mí el fútbol es puro pan y circo, pura distracción para la población y muchas cosas más, ya hablaremos más adelante. Tampoco vamos a hablar de política, por lo menos de la perspectiva en la que siempre estamos habituados, de política local o nacional. Si ustedes se fijan, cada vez tienen menos protagonismo las naciones. Todo viene marcado de Europa. Las grandes directrices a seguir, el dinero, las leyes, digamos que cada vez más estamos en manos de una Unión Europea y menos en las manos de nuestros políticos locales. Por tanto, es absurdo gastar ríos de tinta en política nacional o incluso regional, puesto que lo que realmente importa se debate de Bilderberg hacia arriba. No sé si conocen el famoso grupo que este año se ha reunido en España. Lo hablaremos en otro programa seguramente con el máximo especialista Daniel Stulin, que es el autor del libro El Club Bilderberg. Y si no vamos a hablar de política, ni de sociedad, ni de fútbol, ¿de qué vamos a hablar? Pues, señoras y señores, vamos a hablar de verdades. Vamos a hablar de todo, pero siempre tocando la verdad con mayúscula. Verdades que han sido omitidas, ninguneadas por los grandes medios de comunicación por diversos intereses. Verdades de todo, verdades que realmente sí nos afectan a nuestra vida cotidiana muchísimo y no lo que diga Belén Esteban. Verdades en la economía, en la sociedad, en la política, en la religión, en la historia, en la física, en la ciencia, en la conciencia, verdades sobre nuestros orígenes, la eterna pregunta, ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué hacemos aquí?, verdades que han sido censuradas y de que ya es hora de que salgan al público. Cuando nos quejamos de ciertas cosas que se le ocultan al público, los que las ocultan suelen disculparse diciendo que el público no está preparado para oírlas. Pienso que sí que está preparado, es decir, si estamos preparados para ver en todos los titulares y en todos los informativos que viene una pandemia como la gripe A y que va a morir una tercera parte de la humanidad, como ha llegado a decir la Organización Mundial de la Salud sin ningún reparo, pues yo creo que después de oír esas cosas y esos titulares tan sangrientos, estamos preparados para cualquier cosa. Y encima, cuando es una mentira, pues peor todavía, ¿no? Como es el caso de esa falsa pandemia. Pero en fin, también será tema de otro programa. En este programa vamos a desvelar muchas cosas que realmente le causarán un cierto impacto en su mente. Cuando uno oye por primera vez algo que está totalmente opuesto a sus creencias hasta la fecha, la primera reacción es no creerlo. Es lógico y yo les pido también de que lo que se diga aquí pues no se crean nada, solo escuchen y luego infórmense por su cuenta.
Todo lo que vamos a tratar aquí está fundamentado. No vamos a hablar de tonterías, de trivialidades, ni de misterios que no tengan por lo menos una serie de argumentos que podamos aportar en la mesa y que nos permitan tener una mínima duda razonable. Y bueno, pues como compañero de este fascinante, espero, viaje, pues estará un servidor, Miguel Celades. De mí, pues bueno, qué decir, tengo 49 años, desde los 14 me cuestiono bastante este mundo, he sido empresario toda mi vida, he ganado dinero, lo he perdido, he dirigido muchísimas empresas. Tengo que decirles que esta es la primera vez que dirijo un programa de radio y espero que sean ustedes benevolentes, ¿no? Aunque llevo años pues colaborando en radios, televisiones y revistas. Mi último proyecto fue poner en el mercado un coche que funcionaba con aire comprimido, y estuve a punto de conseguirlo, a punto de iniciar una producción de coches no contaminantes que hubiera dejado el mundo un poquito mejor. Otro día les cuento, si quieren, de esa fabulosa pero triste historia. Bueno, con este proyecto, cuando hacemos este tipo de proyectos, pues puede pasar que nos vaya bien o que nos vaya mal. En mi caso no se pudo poner en el mercado, perdí el patrimonio, el matrimonio y todo lo que termina en onio. Me lo tomo a guasa. Tengo que decirles que yo siempre digo como los brasileños, que antes pierdo el amigo que el chiste. Bastante feo está el mundo ya como para encima no reírnos siempre que tengamos oportunidad. Si consigo que ustedes de vez en cuando se rían, me harán feliz, en serio. Y bueno, los últimos 2 años he pasado de montar 7 fábricas de coches por toda España como director general de una marca, Aircar, a no tener ni coche. Me harté de ir a 80 kilómetros por hora con mi supercoche deportivo que tenía, y bueno, pues la vida da estos cambios y quizá por eso actualmente pues estoy dedicado en cuerpo y mente a dirigir unos congresos que se llaman Ciencia y Espíritu, donde tratamos de acercar esas dos palabras y tratamos, como trataremos en este programa, de hacer una cierta denuncia de temas importantes que nadie toca y también, como no, de aportar soluciones a los problemas reales de nuestras vidas, a los reales. Y en esta presentación y del programa pues solo me queda añadir algo, señores. Es una mala noticia y es que la verdad nos hace libre, pero al principio cabrea. Y para este primer programa hemos pensado hablar de un tema muy, pero que muy importante para nuestras vidas, porque hablamos nada menos de la causa de todas las guerras. Hablaremos de falsas banderas, los atentados de falsas banderas que han sido los que siempre han provocado todas las guerras y enfrentamientos en las naciones del mundo. Les quiero leer 3 frases muy cortitas de 3 personas bien célebres y sobre lo que es la verdad, sobre lo que es el tema de este programa. La verdad no necesita defensa, solo las mentiras necesitan ser protegidas. Esto lo dijo Thomas Jefferson. Schopenhauer dijo: la verdad atraviesa 3 etapas. Primero,
es intensamente ridiculizada, después violentamente rechazada y finalmente aceptada como un hecho obvio. Es importante que ustedes mismos verán que algunas de las cosas que se digan aquí pueden causar una cierta, bueno, no sé si al principio se puede ridiculizar porque desde luego lo vamos a documentar bien, pero quizá incluso esa violencia de decir, no puede ser esto, ¿qué me estás contando, ¿no? ¿Cómo es posible que nos haya engañado de esta forma, ¿no? Bueno, espero que esa fase la pasen lo antes posible. Y otra frase, quizá la más importante para mí, lo que considero que es más ilustrativa, dice así: la gente pequeña solo dice mentiras pequeñas. No se atreven a decir grandes mentiras porque piensan, con razón, que nadie les creería. Pero cuando gente grande o gobiernos dicen grandes mentiras, la gente pequeña se las cree porque piensa que nadie diría algo tan descabellado a menos de que fuera una verdad absoluta. Importante. Y lo más importante es quién dijo esta frase. Adolf Hitler. Para este primer programa de hoy hemos pensado hablar de este tema. Hablamos de las falsas banderas, hablamos de los atentados de falsas banderas. Yo diría, explicaría así rápidamente qué es una falsa bandera. Una falsa bandera es lo que todos de pequeños hemos hecho, de darle una colleja a uno y cuando se gira decirle que ha sido otro. Esto que hacemos de forma inocente para hacer la broma y tal, pues también se puede utilizar de mil formas, pues para hacer que dos personas se peleen entre ellos. Es la vieja historia. Si yo soy rey y ambiciono el territorio de otro rey, no puedo decirle a mi pueblo que vayan a dar la vida por mi ambición. Pues bueno, digo que el rey vecino pues ha matado a mi hijo, ¿no? Y entonces así el pueblo indignado y engañado pues lucha por sus principios. Aquí hay una definición de guerras provocadas, que sería las guerras provocadas son por operaciones de falsas banderas, son operaciones encubiertas conducidas por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, las cuales están diseñadas para parecer como si éstas fueran llevadas a cabo por otras entidades. El hombre se deriva del complejo militar de usar colores falsos, eso es decir, que utilizar la bandera de un diferente a la propia. Bueno, para hablar de este tema hemos traído a un colaborador y amigo, él es periodista, que nos explicará qué ocurrió realmente en uno de los atentados de falsa bandera que más nos están afectando en estos momentos, puesto que inició una guerra en la cual sigue abierta. Todos vemos lo que está pasando en Oriente pues como una cosa que está muy lejos, pero señores, seamos serios porque sigue muriendo gente, la guerra está abierta. Entonces, pues para ello nos va a hablar el periodista Colin Lander. Después hablaremos con un comandante de aviación, llamaremos desde Madrid, él es el comandante Mitoa Campos, que nos explicará como experto algunas de las cosas que le van a sorprender sobre ese avión que presuntamente el día 11 de septiembre se estrelló contra el Pentágono. Y más tarde conectaremos con Colombia para hablar con el candidato a la presidencia, Robinson Devia, que también nos hablará de las falsas banderas que hoy en día se están gestando. Colin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, no sé, yo creo que sería bueno que nos explicaras un poco el cómo, qué fue lo que ocurrió, qué fueron las cosas que realmente ocurrieron, y porque claro, esa versión oficial de que unos árabes desde unas cuevas donde no había ni internet, ¿verdad? Pues saltaron todos los mecanismos de defensa americanos y acertaron en un 90% sus objetivos. A mí siempre me ha costado un poco de creer, ¿no? Tengo que decir que Colin es nacido en Inglaterra, creado en País Vasco, licenciado en periodismo e investigador de verdades no oficiales de la ciencia, y es coorganizador conmigo de los congresos de Exopolítica y Ciencia y Espíritu. Entonces, Colin, dinos qué pasó el 11S, o qué es lo que según tú no pasó. Vale, esa es mejor, ¿no? Según todas las investigaciones, qué es lo que realmente no ha pasado, ¿no? De lo que nos han contado. Como tú bien decías, nos han dicho que, claro, unas personas dirigidas por Osama Bin Laden desde unas cuevas en Afganistán dirigieron una operación de ataque en Estados Unidos, pues como bien dices, que llegando hasta el 90% de sus objetivos. Y
Y pues esto resulta un poco como una teoría conspirativa en sí, ¿no? La versión oficial, porque nos están contando una historia que es difícil de creer, ¿no? Evidentemente, una vez que ocurre un evento de estas magnitudes y la primera explicación que nos dan es la que nos han dado, evidentemente esta es la que cala en la mente de las personas y a partir de ahí es bastante difícil sacarlo de ahí. Es decir, si vienes con explicaciones alternativas de lo que realmente pasó, ahí empieza el problema, porque tu mente ya ha adoptado la primera versión como la importante, ¿no? Debido a esto es un tema que incluso se estudia en psicología. Bueno, de todas formas, como bien hablabas, los casos de ataques de falsas banderas son bastante comunes en la historia. De hecho, la denominación de falsa bandera creo que empezó con el ataque al USS Liberty, que era un buque americano, ¿no? Que fue atacado por aviones israelíes. Lo querían hundir, lo ametrallaron por todas partes, murieron muchos soldados americanos y lo querían culpar a Egipto. ¿A Egipto era? Bueno, no, disculpen si no tengo toda la información en este caso. El caso es que bueno, a partir de ahí se denominó ataque de falsa bandera cuando, como bien decías, cuando había un ataque a un país o un objetivo y se culpaba a otras personas, ¿no? Es importante, me gustaría destacar lo que has dicho y añadir algo más, ¿no? Aquellos que han estudiado la historia saben que nada aviva más el poder en un régimen autoritario que cuando hay un espectacular acto de violencia con pérdidas humanas y que permite a esa autoridad, ese autócrata, ponerse en pie sobre los escombros e identificarse a sí mismo como héroe. Entonces, cuando la población todavía está en ese estado de shock por el horror de la tragedia, pues pueden ser dirigidos hacia el despotismo despiadado, es decir, despotismo que hoy lleva el título de seguridad nacional, ¿no? Los actos terroristas nunca benefician al pueblo, nunca, es tremendo, ¿no? Pero sí hay unos beneficiados, están aquellos con cargos del poder. Por eso Nerón, porque quizá yo me remitiría incluso añadiendo a lo que dices, ¿no? Es muy antiguo los atentados de falsas banderas, ¿no? Nerón, cuando jugueteaba y se reía mientras Roma estaba ardiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dio la oportunidad de empezar a echar a los cristianos a los leones y de reconstruir la capital a su gusto, ¿no? Había un caso también, no sé, bueno, supongo que lo tocarás ahora porque ha habido muchos casos, ¿no? Que era la destrucción del Maine, del buque Maine, en La Habana, esa guerra esa famosa guerra de Cuba, ¿no? Que tuvimos España con Estados Unidos, ¿no? Y que luego 40 años más tarde pues se ha sabido que no fueron los españoles sino los propios americanos los que destruyeron su propio buque, pues para tener una excusa para que la población, sobre todo, apoyara el ataque, cuando obviamente la población casi nunca quiere una guerra, ¿no? Sería absurdo quererlo, ¿no? Hay una lista, yo no sé si tú ahora más o menos la vas a tocar, pero lo que es importante es ver, sería poco realista pensar que estas cosas ya no se producen hoy en día. Sería pues tan poco realista como pensar que la naturaleza humana pues ha cambiado y que los poderosos ya no desean aumentar su poder, ¿no? Creo que tenías una lista de atentados de falsas banderas, algunos demostrados, otros que se sabrán más adelante. Colin. Sí, como bien dices, la primera identificable es la quema de Roma en el año 64 después de Cristo. Como bien decías, luego está el hundimiento del Maine, está el hundimiento de Lusitania también, el incendio de Reichstag en 1933. Esto es un incendio intencionado que demuestra cómo el nazismo, a través de Hermann Göring, planificó y ejecutó el incendio de Reichstag en 1933 con el objetivo de acusar a los comunistas y los socialistas. Que eso fue lo que inauguró la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, esto fue simplemente de una forma para subir al poder. Es decir, atacando a los comunistas y socialistas de este incendio, trataban de desprestigiarlos ante la opinión pública y justificar así su posterior ilegalización y persecución de estos partidos. Por tanto, eliminaron la competencia. Gracias al autoatentado que fue perpetrado por la Gestapo, Hitler logró alzarse con el poder absoluto en el Estado alemán y ganar las elecciones, ¿no? Y bueno, hay numerosos casos. Uno de los casos más importantes, si vamos a tocar el tema del 11S, puede que sea la operación Northwoods, que no mucha gente la conoce. Es una operación que ha sido descubierta a través de un documento desclasificado
Se trata que en 1962, para legitimar una guerra contra Cuba, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos había proyectado atentados terroristas contra su propia población. Esto está documentado, es un documento desclasificado, y es muy representativo porque revela una operación, una serie de atentados que tienen bastante similitud con lo que luego pasó en el 11S. No se llevó a cabo porque parece ser que Kennedy lo echó atrás y de hecho el jefe de Estado Mayor fue destituido posteriormente. Al de un año también fue destituido de una forma violenta el propio Kennedy. De todas formas, lo que este plan sugería era pues cosas como bombardear y hundir un navío americano en la base de Guantánamo, similar al incidente con el USS Maine de La Habana en 1898. Y bueno, para eso se emplearían barcos no tripulados y después se simularían los entierros. Wow. Estos son planes de jefe del Estado Mayor Militar. Esto es así. En 1962 ya se planeaba con este tipo de operaciones. Por tanto, como tú bien decías, no podemos esperar que la naturaleza humana haya cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? También sí, perdón. Perdona, que te interrumpa, es que me quedo con eso que has dicho de aviones no tripulados. Sí, en este caso, luego... sí, comentaba barcos, pero también comentan destrucción de aviones falsos americanos, sí que también comentaban aviones. Vaya. Por ejemplo, decían destruir un aparato no tripulado, haciéndolo pasar por avión comercial, esto es importante, para lo que hablaremos después, llenos supuestamente de estudiantes universitarios en viaje de vacaciones. Y luego falsificar, digamos, esos entierros. Como eso que... es. Vale, perdona que te he interrumpido, es que me quería quedar con ese detalle. Sí, son detalles importantes porque revelan un poco la magnitud de lo que son capaces, ¿no? Dentro de los estamentos militares y para perseguir unos objetivos realmente pues que a la masa de la población no es que les interese demasiado, a no ser que se les haya manipulado previamente por el tema emocional ¿sabes? De nos han atacado o algo así, ¿no? Entonces también sugerían pues orquestar una campaña de terrorismo en toda la zona de Cuba, Miami. Es decir, son capaces de todo. De hecho, el tema del terrorismo ya sabemos que, por si no saben los oyentes, que existe la Operación Gladio. No sé si vas a hablar tú de esto. No. La Operación Gladio pues fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y por el MI6 y tenía como objetivo, pues bueno, estar detrás un poco de todos los... intentar derrocar todo el levantamiento comunista o de izquierdas en Europa a través de montar atentados terroristas y culparlos a estos propios grupos, ¿no? Bueno, de todas formas vamos a empezar a entrar un poco en materia del 11S y... Si te parece, mira, voy a decir un poco antes, si te parece, lo que es la definición en Wikipedia. No es que yo sea muy amante de Wikipedia, ya me conoces, pero, en fin, la definición de operaciones de falsas banderas. Dice, las operaciones de falsas banderas son operaciones encubiertas conducidas por gobiernos y corporaciones y otras organizaciones destinadas a aparentar como si fueran llevado a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto de izar una bandera de colores falsos, es decir, que la bandera de un país diferente al propio. Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de falsas banderas, como la estrategia italiana de tensión, esta que decías, Operación Gladio, la cual pues varias explosiones de bombas en los años 70 se atribuyeron a organizaciones de extrema derecha y que fueron en realidad llevadas a cabo por organizaciones de extrema derecha, lo he dicho mal, ¿no? Espera, se atribuyeron a organizaciones comunistas y extrema derecha que fueron llevadas a cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos para desacreditar esos movimientos sociales o justificar represión. Entonces, en espionaje pues se hace mucho. Las técnicas de falsa bandera son simplemente usadas en el espionaje para reclutar agentes para espionaje o robo de documentos sensibles, convenciéndolos de que trabajan para gobiernos amigos o para el propio gobierno cuando no es el caso, ¿no? También se utiliza para atrapar espías mediante el uso de un agente que posa como el espía del otro lado. En la guerra naval, bueno, pues de toda la vida, el barco que
el barco ese que se está acercando y que pues tiene la bandera de un color, y cuando está cerca, a punto de atacar, pues iza la bandera de otro. Esto recuerda a los piratas. Los piratas, ¿verdad que sí? Que la bandera de tal, y que luego ponen la bandera pirata, y bueno, pues entonces ahí ya los han enganchado, ¿no? Esto se utilizó también por Alemania en la guerra submarina, por distintas, por ejemplo, en el caso de un crucero alemán, el Cormorán, atacante de un comercio inglés, sorprendió y hundió al crucero auxiliar, causando la mayor pérdida de vidas registrada en un navío de guerra australiano. En la guerra terrestre también, por eso están las contraseñas, ¿no? Cuando un soldado se acerca, o sea, yo me disfrazo con un uniforme amigo, y puedo acercarme a las líneas enemigo. Eso sería una falsa bandera también, ¿no? Y luego, pues bueno, esa cantidad de incidentes que creo que, bueno, tienes una lista tú absolutamente larguísima en Chile, por ejemplo, hablamos de 1800, pues la escuadra chilena al mando de Lord Thomas Cochrane se acerca a la bahía del Corral enarbolando bandera española. En un barco chileno también el 65, estamos hablando de para sorprender a un barco de guerra español. En fin, el ataque en Cuba muchísimas veces, en la Unión Soviética, en fin, hay una lista interminable. Inclusive lo que sí han hecho muchos ha sido enarbolar la bandera de la Cruz Roja. Eso se ha hecho muchísimas veces. Es decir, pues no, es un buque, es un barco, es un medio que viene de la Cruz Roja, nos acercamos y cuando está cerca pues sacan la otra bandera, ¿no? Y bueno, ahí ya yo creo que sería momento ya de hablar de ese atentado de falsa bandera que tanto nos ha afectado a nuestra generación y que nos sigue afectando, y es, pues bueno, ese 11 de septiembre que pasó realmente. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo importante siempre en estos casos es conocer de antemano, porque esto previamente ya hay un plan anterior que viene de muchos años atrás, ¿no? Es importante ver el momento histórico. Estamos en la época de la presidencia de Clinton. Surge un lobby, digamos, o una especie de asociación o organización no gubernamental llamada Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Es una asociación que tiene integrantes como Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Dick Cheney. Esta gente son las que posteriormente subió al poder. Uh-huh. Este fue un grupo que se fundó en 1997. Son estrategas neoconservadores con el fin de comenzar o concentrar los esfuerzos para el liderazgo global estadounidense, ¿no? Su declaración de principios comienza con la afirmación de que la política exterior y de defensa estadounidense va a la deriva, y reclama una política tipo como la de Reagan, de fortalecimiento militar y claridad moral. Vamos allá. Entonces, comentaban en este documento, ellos mismos comentan que el proceso de transformación, aunque traiga cambios revolucionarios, será probablemente largo, carente de algún suceso catastrófico y catalizado como un nuevo Pearl Harbor. Uh-huh. Esto es importante porque el tema de Pearl Harbor también ya se conoce hoy en día, que ya estaban avisados del ataque, por tanto lo dejaron que pasara. Y fue evidentemente un evento catalizador para el pueblo estadounidense, porque a través de este evento entraron en guerra, ¿no? Y digamos que manipularon emocionalmente a toda la masa estadounidense que no quería entrar en guerra. Había fuertes estadísticas que decían que la población no quería entrar en guerra, y después del ataque de Pearl Harbor evidentemente entraron, ¿no? O sea que ellos ya sabían que estaba yendo la flota japonesa, y lo dejaron morir a toda la gente que murió. Sí, de hecho la inteligencia, creo que era australiana y alguna otra más, ya habían avisado de que se dirigían hacia allí, uh-huh. Pero dejaron que pasara. De hecho hay anotaciones de conversaciones entre algún embajador y algún estamento estadounidense dejando lo que pasara, de que ocurriera, ¿no? Era evidentemente un catalizador importante para ellos para entrar en guerra, ¿no? Bueno, entonces, visto este proyecto de este nuevo siglo americano que intentaban poner en boga esta gente, pues bueno, ocurrió después el 11S, el 11 de septiembre. Y bueno, yo creo que vamos a entrar un poco en materia de lo que realmente no ocurrió ese día. Se nos cuenta, pues, la versión oficial es esta, ¿no? Que
unos islamistas o árabes secuestraron 4 aviones de pasajeros, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los 2 primeros aviones fueron los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, que fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, ¿no? Haciendo que ambas se derrumbaran en las 2 horas siguientes. El tercer avión secuestrado fue el vuelo 77 de American Airlines, que impactó contra el Pentágono. Esta parte ya nos explicará Mitoa en profundidad. Y el cuarto avión, que fue el del vuelo 93 de United Airlines, que no alcanzó ningún objetivo, ya que los pasajeros, oficialmente, y tripulantes intentaron recuperar el control y debido a eso se estrelló en un campo abierto en Shanksville, ¿no?, en Pensilvania. Bueno, empezando por el tema del derrumbe de las Torres Gemelas, hay muchas incógnitas, ¿no? El gobierno, después de muchas presiones, decidió hacer una investigación al respecto, porque al principio no querían que existiera una investigación oficial, y para ello recurrieron al NIST, o al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que estudió las pruebas disponibles entre 2004 y 2006 y concluyeron lo siguiente. El derrumbe fue provocado por el efecto combinado del impacto de los aviones y de los incendios. El intenso fuego que generó el queroseno del avión en las torres provocó que el acero de la estructura cediera, dando lugar al derrumbe de ambas torres. La torre World Trade Center 7, o sea, la torre 7, también se derrumbó horas más tarde debido a un fallo estructural causado por fuegos. Esta parte es importante porque la torre 7, casi nadie la recuerda, es una torre que cayó en 6,5 segundos a velocidad de caída libre. No tuvo ningún impacto de ningún avión y, bueno, la versión oficial dice que cayó únicamente por un fallo estructural causado por fuegos, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso lo de la Torre 7 porque, te digo, de mucha gente que hemos hablado de este tema, no recuerda que hubieran caído 3 torres, ¿eh? Uh-huh. Curioso, además, lo de la velocidad de caída libre, es decir, a la velocidad que caería un piano desde arriba, ¿no? O sea, uh-huh, esto es una velocidad que es un poco extraña, ¿no? Sin ofrecer ninguna resistencia, ¿no?, entre plantas. Uh-huh. Evidentemente es algo imposible que se produzca debido a fuegos y bueno, de hecho hay muchos movimientos en Estados Unidos sobre todo que abogan por la verdad o por reabrir la investigación de una forma más seria. Entre ellos hablamos de arquitectos e ingenieros por la verdad, físicos por la verdad, pilotos por la verdad, académicos por la verdad, bomberos por la verdad, abogados, profesionales médicos. Hay numerosas asociaciones que después de estudiar las pruebas que se han visto hoy en día, pues abogan por reabrir el caso, ¿no? Por tanto, como decía, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología es un instituto que está un poco digamos, al servicio del gobierno estadounidense para dar una explicación oficial de qué es lo que realmente pasó allí, ¿no? Es curioso porque el NIST muchas veces, pues como hacen muchas empresas, subcontrataba este tipo de pruebas. Por ejemplo, subcontrataba a Underwriters Laboratories y un Kevin Ryan, que era uno de los ex empleados y jefes de esta empresa, fue una de las personas que dirigió las pruebas para explicar el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Kevin Ryan nos explica cómo después de hacer todas las pruebas, a ellos las pruebas no les salían que las torres se derrumbaban por causa del fuego. Es decir, esas pruebas luego, cuando las recogió NIST, las modificó. Kevin Ryan, al ver que esas pruebas que había realizado él se habían modificado y el resultado final era que sí se derrumbaban, cuestionó públicamente el informe de NIST. Una semana después fue despedido. Entonces ahí empezamos un poco con los temas curiosos, ¿no? Los datos técnicos de las Torres Gemelas también son importantes. ¿Por qué? Porque fueron diseñados de acuerdo a una estructura realmente férrea y rígida, ¿no? Tenía un núcleo central de 47 columnas de acero interiores. Tenía todos los sistemas interiores de planta, tenían también muchos sistemas entrelazados de acero y hormigón armado. Había 236 columnas exteriores entre ventanas y bueno, era una estructura realmente muy
muy fuerte, ¿no? Incluso estaban diseñadas para soportar grandes ráfagas de viento de más de 160 kilómetros por hora, en temporales intensos y hasta el impacto de un avión Boeing 707, que era el avión más grande de la época. ¿Por qué? Porque anteriormente se había estrellado un avión cargo en un edificio también de New York y decidieron realizar el diseño de estas torres gemelas para este tipo de accidentes. De hecho, Frank De Martini, que fue gerente de construcción del World Trade Center, dijo que probablemente los edificios podían resistir múltiples impactos de aviones de pasajeros. En total, las Torres Gemelas sumaban 200.000 toneladas de acero, 325.000 metros cúbicos de hormigón, 239 ascensores y 71 escaleras automáticas. Como vemos después, que en el colapso de las torres, ¿qué es lo que ocurre? Pues varios puntos. Bueno, por ejemplo, pulverización del hormigón en medio del aire. Es decir, cuando las torres se derrumbaron, no había trozos de hormigón en sí, sino todo el hormigón estaba pulverizado. Quiere decir que el hormigón ese por el incendio no se pulveriza, ¿no? Ni por el derrumbe natural. Claro. Hubo rasgos de detonaciones, squibs y destellos. Squibs son aquellas, digamos, todo ese polvo y materia que sale por las ventanas cuando hay una demolición controlada. No sé si se habrá visto alguna vez en la televisión. La estructura central que hablábamos, compuesta de 47 columnas, fue completamente destruida. El acero del perímetro del edificio fue expulsado a más de 150 metros del World Trade Center, es decir, como si fuera expulsado por una fuerza mayor y no por naturaleza, o no por la naturaleza de caerse naturalmente. ¿No? De hecho, la onda explosiva que destrozó ventanas de edificios a más de 120 metros del World Trade Center, esto significa que había una onda explosiva. Evidentemente el colapso a velocidad de caída libre es algo evidentemente imposible, porque ya que cada planta debería ofrecer resistencia y a mayor plantas cada vez la velocidad de caída se ralentizaría mucho más, ¿no? Y no es el caso. Eso es, y no es el caso en absoluto. El colapso siguió un camino de resistencia cada vez mayor. No sobrevivió ningún rastro de las estructuras que formaban los pisos, hechos de acero y hormigón, o sea, fue totalmente destruido. De hecho, luego, una vez caído toda la estructura y todo este acero, todas las muestras de acero que se deberían haber recogido para testear, por ejemplo, este NIST que hablábamos antes en la investigación oficial, todo este material que se tenía que haber investigado y examinado concienzudamente para poder sacar de ahí qué es lo que podía haber determinado la caída, pues no se hizo tal cosa. Y de hecho, en la misma semana se vendió todo el material de acero y se destruyeron las pruebas. O sea que en una semana las pruebas las venden y se deshacen de ellas. Eso cuando estamos hablando de algo que está llevando que ha llevado a una guerra muy cara, ¿no? Uh-huh. De hecho, ha surgido a través de la población de personas independientes, que por ejemplo hay un caso de una persona que tenía una vivienda cerca de la Torre Gemela, que se le destrozaron las ventanas de su casa, y en su casa evidentemente entró mucho polvo y muchos escombros de la caída. Esta persona tenía una amiga un amigo en una universidad. Cogió una muestra de este polvo y lo envió a esta universidad para analizarlo. Y allí descubrieron que había rastros, digamos, de termita o termite, que se dice en inglés. Si se dice termita, nos podemos dar a confundir con los pobres bichitos que no tienen la culpa en este caso. Y incluso nanotermita. Estamos hablando de un tipo de tecnología, de nanotecnología explosiva, que solo utilizan los altos estamentos militares, que no está disponible evidentemente para gente en cuevas en Afganistán. Y no puede ser que eso estuviera en el avión, imposible, ¿no? O sea, esa nanotermita, llevar nanotermita en un avión sería bastante suicida, ¿no? Sí, claro, evidentemente claro. No tiene forma de ser. De hecho, lo que produce la nanotermita es que cuando se alcanza una temperatura, por ejemplo, de 435 grados, creo que es, se enciende de tal forma que puede llegar hasta 1500, 1600 grados en su explosión o
Porque, claro, aquí estamos en un tema que es una prueba bastante evidente, ¿no? O sea, para fundir el acero hay unos grados, creo que son 700, 800 grados. Derretir se derrite a 1370. 1370, bien. Entonces, lo que sí había oído muchas veces es que el quemar el combustible del avión, o sea, ese combustible nunca podía haber llegado a esa temperatura, ni siquiera dentro de un horno, ¿no? Porque además allí había viento, o sea, que esa temperatura era imposible de alcanzar con el queroseno de un avión, y más ese avión que además prácticamente el 80% pues se quemó en el momento del impacto, ¿no? No fue continuado, ¿no? Sí, si vemos la explosión precisamente del choque del avión, vemos una gran bola de fuego, y eso no puede ser más que el propio queroseno del avión. Evidentemente, gran parte del queroseno se quemó en esa explosión, y lo que cuenta la versión oficial es que debido a la quema de este queroseno constante dentro del edificio, se generó tales temperaturas. Cosa que es, aparte que es poco probable, porque es imposible que se lleguen a ese tipo de temperaturas. De hecho, hay universidades, hay estamentos, incluso revistas de bomberos que dicen que este tipo de cosas son imposibles, y hay estudios de ese tipo. Lo que sí produce este tipo de temperaturas es, como decimos, la nanotermita. La nanotermita está formada por nanocompuestos, como decíamos, de aluminio y óxido de hierro, que se activan con temperaturas alrededor de 435 grados y reaccionan de forma extraordinariamente rápida, incluso explosiva, llegando a alcanzar incluso temperaturas de 2500 grados. Por tanto, derrite el acero. ¿Y qué pruebas hay de este derretimiento? Pues incluso pruebas de fotografías de la NASA, que se encontraron incluso semanas después charcos debajo de los escombros de la zona cero de hasta 745 grados días después, semanas después de los colapsos. Es decir, había acero fundido debajo de los escombros de la zona cero durante semanas. De hecho, este tipo de fundición no se apagó hasta diciembre. Durante semanas. Entonces, que de hecho sí, las botas de los bomberos cuando estaban en los escombros se derretían cuando estaban cerca de estos charcos. ¿Y esto qué podía ser? O sea, esto el queroseno no podía ser. Esto solo puede ser la nanotermita. No tiene ninguna otra explicación. Sí, y de hecho esto es algo que evidentemente no se toca en la versión oficial, ¿no? Porque si se tocara, pues evidentemente tendrían que dar muchas explicaciones que no serían posibles. Como decía, la Universidad de Sheffield, en Ingeniería de Fuego Estructural, realizaron pruebas también demostrando que los edificios de acero resisten incluso con temperaturas extremas más allá de las producidas por la quema de combustible de un avión. De todas formas, todos recordamos el humo de las Torres Gemelas, y el humo era un humo negro, un humo que denotaba que al fuego le faltaba oxígeno. De hecho, lo que nos han vendido es que en esas torres y en la zona del impacto, sobre todo, había un infierno de fuego que alcanzaba unas temperaturas tremendas. Pero bueno, y eso luego se ha demostrado que no era así. Hay audios de bomberos que, por ejemplo, indican que estaban en la propia zona del impacto del avión, diciendo a Central que con 2 líneas de fuego podían apagar lo que estaba ahí y que no había ningún problema. Incluso hay una imagen de una mujer como sale al agujero, al exterior, haciendo señas, diciendo estoy aquí. Sería imposible que llegara si hubiera un infierno de tal calibre dentro. 1500 grados, ¿no? O sea, esa mujer estaría fundida. Evidentemente hay zonas donde la gente estaba atrapada y saltaba del edificio por a causa del humo. Claro. También hay casos de gente que estaba en plantas superiores y que pudieron bajar por las escaleras a plantas inferiores. Por tanto, y aparte hay muchos testigos que indican de numerosas explosiones dentro del edificio antes de que fuera realmente demolido, que es lo que realmente pasó. Es decir, hubo una preparación, una demolición controlada a través de la cual se cayeron todas esas torres en velocidad de caída libre. Tengo que decir que esta es una de esas cosas que yo recuerdo la primera vez que me contaron y no me cabía en la cabeza. Pero ¿cómo es posible que un gobierno sea capaz de hacer eso con su propio pueblo por conseguir una guerra? Claro, se mueve mucho dinero con la guerra, sin duda que sí, ¿no? Pero hablamos de dinero, o sea, es tan importante el dinero de una nación como para poder hacer una cosa así con su propio pueblo. Es tremendo, ¿no?
Sí, evidentemente, pues el famoso dicho de los daños colaterales es algo que ya dan por supuesto en este tipo de planes, ¿no? Bueno, el tema de las Torres Gemelas tiene muy bien, como hemos visto, muchas dudas. El tema de la nanoenergética que se usó no es algo habitual fuera de los estamentos militares. De hecho, ya se sabe, en el abril de 2001, unos meses antes, se celebró en San Diego un encuentro de la Sociedad Americana de Química, donde se realizó un simposio sobre la aplicación a defensa de nanomateriales. Entonces, esto ya estaba al corriente dentro de los estamentos militares. Y ya dentro de los laboratorios de investigación y desarrollo se llevan 10 años trabajando en producción de nanomateriales para armas y explosivos avanzados, ¿no? Pero bueno, también está el edificio 7, que estábamos hablando, un edificio donde no cayó ningún avión y cayó también en velocidad de caída libre. De hecho yo he visto en la televisión catalana un documental que hablaba, que creo que se llama El Edificio 7, el edificio misterioso o algo así, porque es cierto que incluso en el libro de la FEMA, creo que es, ¿no? El libro que editaron después, que es el segundo libro más leído de toda la historia, ¿no? Primero la Biblia y segundo ese, ¿no? Sobre el 11 de septiembre. Qué curioso, en todo el libro, 300 o 400 páginas, ni mencionan ese World Trade Center 7, que estaba a 200 metros, digamos, y que ningún avión le tocó, y que cayó también. La gente es que no recuerda que cayeron tres bloques de 3 edificios. Recuerda solamente 2. Y bueno, yo le diría que a la gente que lo revise, porque realmente cayeron 3. Y ese World Trade Center 7 es el que no cuadra, ¿verdad? Es cierto que en el primer investigación oficial, en el primera, no salía este edificio. Luego, posteriormente, tuvo que salir porque hubo presiones y sí que hicieron una investigación. Pero lo que concluyeron era que cayó debido al fallo estructural producido por los fuegos, ¿no? Que había un par de fuegos en un par de plantas únicamente. Lo importante es saber por qué hicieron caer esta torre, ¿no? ¿Cuál era el objetivo detrás de que esta torre cayera? Bueno, había muchos arrendatarios dentro de este edificio, entre ellos pues había oficinas de la CIA, había oficinas del Servicio Secreto estadounidense, había oficinas de todo tipo. De hecho, estaba la máxima autoridad bursátil de los Estados Unidos, que se encargaba de investigar los fraudes corporativos en el país, el famoso fraude de Enron, por ejemplo, una de las mayores estafas energéticas en Estados Unidos. Bueno, pues todas las pruebas de todo ese caso estaban en este edificio, ¿no? Vaya, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y bueno, también es importante saber quién era el dueño de este edificio, no solo del edificio 7, sino de las torres, el edificio de las Torres Gemelas. El famoso Larry Silverstein, un magnate inmobiliario con vínculos internacionales, de hecho, que se convirtió en el nuevo arrendador de todo el complejo de World Trade Center, pues pocos meses antes del 11S. Durante el verano, de hecho, el Silverstein renegoció las pólizas de seguro, asegurándose que estuvieran cubiertas contra un eventual ataque terrorista. De hecho, en las nuevas pólizas indicó expresamente que si el complejo World Trade Center era destruido, tendría el derecho de poder realizar un complejo empresarial posteriormente, ¿no? Con el posterior colapso de las torres, pues obtuvo $7.000 millones a cambio de su inversión inicial de 15 millones, ¿no? Por el arrendamiento de 99 años. Alguien hizo un buen negocio. A veces dicen, sigue la pista del dinero y verás, ¿verdad? Ese es el móvil, ¿no? Lo que la policía siempre busca en estos sigue casos. La pista y encontrarás uno de los amigos. No igual evidentemente, claro. el que está detrás de todo, pero sí uno de los amigos de ellos, ¿no? De hecho, es curioso porque posteriormente Larry Silverstein denunció a la póliza de seguros diciendo que no había habido un solo ataque terrorista, sino había 2 aviones, por tanto 2 ataques terroristas, y tuvieron que doblar la cantidad, ¿no? de cobertura. Bueno, pues esto es uno de los detalles que nos indican pues que hay cosas que habría que investigar allí y que no se está haciendo, ¿no? De hecho, estas Torres Gemelas eran muy deficitarias para la autoridad de puertos de la ciudad de Nueva York, que es el que tenía el control sobre el complejo, ¿no? Proveer de necesidades básicas a estas gigantescas moles pues costaba millones de dólares al año, y los arrendatarios que estaban en estos edificios disminuían por año, es decir, había muchas pérdidas. De hecho,
Las columnas de acero que nos dijeron que se debilitaron por el incendio y tal, estaban revestidas con asbesto, que es un retardador de incendios. Pero era un retardador de incendios que estaba prohibido desde los mediados de los 80 porque produce cáncer, y estaban obligados a retirarlo y sustituirlo, una operación que costaba $1 billón y que las compañías de seguro no lo cubrían, ¿no? Por tanto, realmente les vino muy bien que se cayera abajo, porque en términos económicos era una pérdida tremenda, ¿no? Y bueno, pues hay muchos datos ahí que habría que investigar, ¿no? Y que no se está haciendo. Numerosos testigos, por ejemplo, Barry Jennings es una de las últimas personas que salió del World Trade Center 7, era un técnico que quedó atrapado ahí durante varias horas en el edificio, y cuando fue liberado por los bomberos, yo he visto las imágenes de cómo una cámara de televisión de la CNN le está haciendo una entrevista y explica cómo escuchaba numerosas explosiones dentro del edificio, ¿no? Y dio un testimonio muy válido delante de las cámaras. Luego se fue amenazado para que no siguiera realizando tales afirmaciones, porque él señalaba que eran las explosiones que él escuchaba fueron la causa evidente del desplome de la torre, ¿no? Bueno, pues Barry Jennings murió. Aconteció en condiciones que ni siquiera su mujer y sus hijos han podido conocer, porque cualquier solicitud de información al respecto ha sido denegada por los responsables médicos y administrativos, y argumentando razones médicas. Pero bueno, otro de los... Tenemos que seguir, pero vamos a entrar a las noticias de Cataluña Radio y enseguida estamos con ustedes. Y pues seguimos con nuestro programa, espero que les esté gustando. Como decíamos al principio, las verdades te hacen libre, pero al principio molesta un poco saber estos grandes engaños que nos han llevado al momento actual en el que estamos, ¿no? Hablamos de verdades, hablamos ahora mismo de la verdad política en el sentido de los atentados de falsas banderas. Hablaremos en otros programas sobre la verdad económica también, esos temas que se debaten muy por encima inclusive de nuestros gobiernos. Y teníamos a Colin Lander, que nos estaba explicando las cosas que no tenían ningún sentido de esa versión oficial sobre las Torres Gemelas en el atentado que nos ha llevado a la guerra que sigue estando hoy en día, del 11 de septiembre en Nueva York. Nos había ya comentado cosas que eran imposibles en las torres, y quizá hubo más aviones, hubo 4 aviones, 2 que chocaron con las torres que hicieron que cayeran 3 torres, que es lo que no cuadraba, y pues bueno, hubo otro avión que presumiblemente se dirigía a la Casa Blanca, y que hubo una película incluso que los héroes que hicieron que ese avión se cayera en un bosque, creo recordar. Claro, pero me parece que en el bosque, ¿qué había en el bosque, Colin? Mira, es curioso, no sé, mira, son las 11:11, hablando del 11S. El tema de Sandsville también es curioso, porque el vuelo 93 es el vuelo a través del cual, a través de una llamada, es la única prueba que existe realmente de que hubiera ciertos secuestradores que secuestraran el avión y secuestraron a los tripulantes, aparte del famoso pasaporte encontrado, que no se encontró ninguna mesa, ningún teclado de ordenador ni nada en las Torres Gemelas, pero sí un pasaporte intacto de uno de los causantes, ¿no? Aparte de esta difícil de creer prueba, también existe una a través de la cual uno de los tripulantes del vuelo 93, una periodista que se llamaba Barbara Olsen, llamó desde su móvil, desde el avión, indicando cómo estaban siendo secuestrados y cómo había unos árabes con cúters que que habían tomado el control del avión. ¿Qué es lo que pasa con esta casi única prueba que existe sobre la autoría de los secuestros? Pues que tales llamadas en el 2001 desde un móvil en un avión son completamente imposibles. No se podían realizar llamadas desde un avión en el 2001, menos desde un móvil. Luego se indicó que probablemente no fuera un móvil, sino que fuera un teléfono fijo del avión. Para empezar, es difícil de creer que si están siendo secuestrados puedan usar el teléfono fijo del avión, pero es que aparte de eso, si miras el modelo del avión te das cuenta de que no existe ningún teléfono fijo en ese avión.
Por tanto, una de las pruebas fundamentales de este tipo, pues se cae por su propio peso. De hecho, incluso hasta el FBI dijo que esto era imposible. Por tanto, no sé a qué se atienen en este sentido, ¿no? Y esto da lugar a ciertas incógnitas. Por ejemplo, si realmente fue porque la persona que reportó esta llamada y está, de hecho, parece grabada, fue su propio marido. Entonces, si esta llamada está ahí, está realizada por esta persona y esta persona está desaparecida ahora, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Es la gran pregunta. Si esa llamada es imposible de hacer, no se realizó. De hecho, cuando se miran las llamadas que se realizó desde su móvil, no existe tal llamada tampoco. ¿Cómo es posible que haya una grabación de esta persona, no? Pues ahí hay ciertas incógnitas. Puede ser o que realmente la hiciera o que la obligaran a hacerla, o que pues se realizara a través de una tecnología que imitara voces, ¿no? Es la única explicación que viene a la mente y bueno, sugiere muchas incógnitas también sobre qué es lo que realmente pasó con los supuestos tripulantes de estos aviones, ¿no? Pues son respuestas que quedan un poco sin responder, ¿no? Pero bueno, o sea que haciendo un poco el resumen, estamos hablando de que esos dos aviones que chocaron contra las torres, contra el World Trade Center 1 y World Trade Center 2, bueno, pues esos aviones no era lógico que tuvieran que hubieran causado el derrumbe de esas torres, y eso fue un derrumbe normal, ¿no? De hecho, creo recordar que nunca ninguna vez en toda la historia un edificio se ha caído por un incendio, ¿no? Eso sí, eso es importante. Acuérdate de la Torre Windsor de Madrid, que estuvo 3 días ardiendo, que no humeando como las torres, y bueno, no se cayó, y pusieron una grúa y la fueron demoliendo poco a poco, pero no cayó, y menos en caída libre, ¿no? Entonces, de esos dos aviones primero, pues no cuadran con la versión oficial. Ese otro avión que cayó en Sandville, pues tampoco tiene ningún sentido. Y hay un cuarto avión, y yo diría que es la evidencia más clara de que aquello no fue lo que nos contaron, y fue ese avión que chocó contra el Pentágono. Según la versión oficial, creo que volaba 60 centímetros o chocó a 60 centímetros del suelo, a una velocidad que bueno, los aviones no se sostienen a 60 centímetros del suelo, pero claro, yo no soy experto, y sin embargo conocemos quizá a la persona que más ha estudiado este tema, porque él, conjuntamente con, creo que era Pilotos por la Verdad, pues estuvo pidiendo durante mucho tiempo la caja negra de ese supuesto avión que chocó contra el Pentágono. Y después, él, que además es instructor de vuelo, más de 8.000 horas de vuelo, 18 años de experiencia en pilotar aviones, pues estuvo haciendo un análisis de lo que realmente decía la caja negra, y bueno, pues quizá mejor que nos lo cuente él. Lo hemos pillado entre aeropuerto y aeropuerto, y es el comandante Mitoa Campos. Mitoa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí inaugurando programa y teniendo invitado de lujo contigo, Mitoa. Genial. Bueno, pues, que nos estamos pisando. Oye, pues os he estado escuchando un poco. Ajá. Y bueno, en fin, pues, ¿qué puedo hacer? Pues presentarme un poco, ¿no? En principio soy piloto comandante en activo, ahora mismo trabajando para una compañía española. Ya nos conocemos, Miguel, tú y yo, desde hace ya tiempo. Sí. Y nada, pues un placer trabajar contigo y que me hayas invitado. Y nada, pues la introducción que has hecho perfecta, ¿no? Hay una serie de dudas que ya no son dudas, que son tan grandes que son descomunales, ¿no? Entonces, en lo que se ha planteado como hipótesis real, ¿no? Como hipótesis oficial de lo que pasó esos días con los aviones, y ahora mismo pues un grupo en Estados Unidos principalmente, pero que tiene apoyo de pilotos australianos, también ingenieros, ingleses, etcétera, y pues aquí en España estamos empezando pocos pero valientes, pues están llegando a la conclusión, y han llegado ya a la conclusión y han presentado pruebas tanto al FBI como a la Aviación Federal Americana, es decir, a las autoridades americanas, de que la versión oficial no se sostiene con los datos alcanzados o hallados a través de la caja negra y demás estudios, porque ahora mismo en los últimos 3 meses ha habido nuevas publicaciones y nuevos hallazgos. Ajá. Lo interesante, bueno, pues con el avión, por ejemplo, del Pentágono, lo interesante es analizar la trayectoria de ese avión, ¿no? Si la versión oficial dice que
el avión se aproximó al Pentágono a una velocidad, a una altura, ¿verdad? Y haciendo una serie de maniobras, bueno, pues si tenemos la caja negra y podemos analizar los últimos o el último kilómetro y medio, básicamente, de vuelo de ese avión, pues llegamos a la conclusión, para no liar mucho a la gente, ¿vale? Que el avión tuvo que hacer una maniobra de montaña rusa, es decir, para ponerse a ras del suelo y poder realmente impactar, ¿verdad?, con la fachada del Pentágono, pues tuvo que hacer pues un picado y luego nivelar, es decir, como la montaña rusa cuando empiezas a descender y luego, cambias de trayectoria, ¿no? Bueno, pues el resultado de esa maniobra lo que nos da es un esfuerzo estructural. Para entenderlo, sometemos al avión a unas fuerzas, como nosotros cuando vamos en esa montaña rusa, tan fuertes que están 9 veces por encima de la capacidad de aguante de la estructura del avión. Entonces, eso es científicamente imposible. El avión tendría que haber sufrido unos daños estructurales brutales, que porque se conocen, porque se hacen pruebas en túneles de viento para saber cómo afectan esa serie de fuerzas a ese avión. Pero además hay que añadirle, es que el piloto que llevaba ese avión de aproximación al Pentágono, es decir, que hizo ese picado y ese vuelo a ras del suelo, como un kamikaze, el piloto tendría que haber soportado, para los que vuelan o para los que están en Fórmula 1, por ejemplo, o ven ahora la Fórmula 1, que están familiarizados con las fuerzas G, ¿no? Y con que Fernando Alonso tiene que tener un cuello especial, ¿verdad?, para soportar esas fuerzas cuando conduce el coche que le empujan, ¿no?, la cabeza de un lado a otro, ¿verdad?, en las curvas. Bueno, pues los pilotos de acrobacias tienen el mismo entrenamiento, necesitan soportar una serie de fuerzas en el cuello. Después este chico tendría que haber soportado básicamente 9,5 Gs negativas, es decir, haber sentido la cabeza como se le separaba del cuerpo con una fuerza de 9,5 veces la gravedad, y luego haber sentido, una vez que tenía que volar a ras del suelo, recuperar el nivel del suelo, tendría que haber sentido 6,3 Gs. Bien, pues los entrenamientos básicos para pilotos militares se inician con 4 o 5 Gs, y normalmente la gente cuando se baja o ha perdido el conocimiento o se ha puesto a vomitar, no ha podido mantener el control del avión. O sea, hablamos de 4,5 Gs es lo que produce esas causas que tú dices a un piloto, y sin embargo ese avión tuvieron que soportar en 9,5 Gs, es esto, ¿no? Correcto. O sea, Superman llevaba el avión Superman. Exactamente, llevaba el avión, es decir, el avión ha tenido que soportar unas fuerzas estructurales superiores a su capacidad de construcción, a la capacidad técnica de soporte de la estructura, y el piloto ha tenido que soportar las mismas fuerzas. El piloto es más débil que la estructura de metal, evidentemente, con lo cual además tendría que haber perdido el conocimiento o haberse quedado muy mareado. Lo suficiente, esto siendo muy benévolos, como para no haber podido volar medio kilómetro, ¿vale? A ras del suelo, pues básicamente a 3 metros o 2 metros del suelo. Eso es imposible. Pero esto solamente es el avión del Pentágono, es que ahora hay nuevas evidencias, ¿vale? Sobre los 2 aviones que se estrellaron contra las torres. Las nuevas evidencias se han encontrado sacando, es decir, todos los aviones están controlados en radar, pero además en los aeropuertos como Kennedy o como La Guardia o como Newark, que son los que hay alrededor de las Torres Gemelas, hay unos radares que se llaman de aproximación de precisión, es decir, que son unos radares que barren, es decir, que cogen la información del avión, ese punto, se diría, ¿no?, como las películas, ¿no?, que vemos que cada vez que hay un barrido, ¿no?, de un pincel de radar, en esa pantalla verde sale un pitido, ¿no?, ping, una especie como de sonar de submarino. Esto es como en las películas, ¿no? Bueno, pues hay un radar que es el de aproximación de precisión, que ese barrido lo hace mucho más preciso. Es tan preciso que los controladores pueden dar información al piloto para que se aproxime en altura y en azimut, que se dice el rumbo, a un punto muy determinado con una precisión de metros. Bien, pues claro, todo esto se graba. Bueno, pues esas grabaciones se han conseguido. Y en los últimos 3 meses se han ido analizando esas grabaciones de radares de aproximación de precisión. Y la conclusión es que a la velocidad a la que volaban los aviones, que se llama, velocidad en este caso sería de 510 nudos en uno de esos aviones, ¿vale?, el segundo que impactó contra las torres, a nivel del mar, es decir, hay una serie de velocidades, pues esos 510 nudos indicados que marca el radar, ¿vale?, equivaldrían a nivel del mar a haber volado el avión por encima de la velocidad del sonido. Eso es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque los aviones 767 de construcción
prácticamente las alas, con lo cual directamente empezamos a preguntar qué es lo que está pasando, qué tipo de aviones se han utilizado, por qué hay tantas dudas y cómo la información oficial puede producir más dudas de las que resuelve, ¿no? Y ahí en eso estamos ahora mismo. Ya se ha mandado este segundo informe a Aviación Civil Americana y seguimos sin respuesta. Oye, fantástico lo que nos cuentas y gracias por estos nuevos datos que nos aportan. Yo creo que este tema es suficientemente importante como para poder tratarlo otro día, o que puedas venir a Barcelona y estar con nosotros. Yo quería comentarte algo porque queremos hacer entrar a Robinson Devia de Colombia. Entonces, hay un tema que me hubiera gustado hablar contigo. Quizás, si te parece, Mitoa, la siguiente semana lo podemos hablar, y es este atentado de falsa bandera. Quizá los más perjudicados han sido la libertad, esos principios de libertad que han costado años y años de conseguir, y que de un solo plumazo, pues bueno, nos los han recortado, y uno de ellos es esa seguridad en aviones, ¿no? Cada vez que entramos que tenemos que hacer un vuelo, pues bueno, poco menos que hay que desnudarse, que quitarse todo, es casi humillante, ¿no? Y entonces yo sé que estáis iniciando pues una campaña que creo que si estás de acuerdo, la semana que viene podemos tratarla en profundidad, pues para hacer una queja totalmente pacífica, pues con esos escáneres que nos quieren poner, que nos radian, que nos ven desnudos, o sea, una serie de cosas rarísimas, y que todo viene causado por lo mismo. Estamos hablando a partir del 11 de septiembre, hay un antes y un después, ¿no? Quizá, no sé si Mitoa quieres decir algo sobre esto, pero yo creo que la semana que viene me gustaría, si eres tan amable, de poder tratarlo contigo en profundidad, porque es lo suficientemente importante. Yo me subo a muchos aviones y no tengo ganas de que me radien, ni que me vean desnudo, ni nada por el estilo. Pues mira, yo acepto la invitación, encantadísimo estaré ahí la semana que viene, a ver si incluso me puedo acercar a Barcelona, y desde luego sí, o sea, estamos hablando, yo en principio empecé ya un proyecto básicamente cansado de sufrir las humillaciones, ¿no?, y las vejaciones todos los días, y de soportar incluso que nos robe el Estado, es decir, cada vez que pasamos por un filtro del aeropuerto hay que dejar el perfume que nos ha costado 60 euros, hay que quitarse los zapatos, hay que dejar la botella de agua que hemos comprado, la de whisky, y encima después tienes ahora, después de que te tiene que cachear, y te cachea un desconocido de una empresa privada que ya no es ni tan siquiera la autoridad o el Estado, ¿verdad? Encima ahora te van a meter como en Estados Unidos estos escáneres que los va a manejar una empresa privada, con lo cual no se sabe a dónde van a ir a parar la información que obtengan tuya. Y encima, pues eso, te van a ver desnudo y te van a radiar con radiaciones ionizantes, de estas que incluso atacan el ADN, ¿no? Bueno, pues yo he creado un proyecto que tú conoces, Miguel, muchísimas gracias por nombrarlo, que es Proyecto Escáner. Cualquiera que se meta en internet lo podría ver. ¿Hay una web? ¿Tienes una web? Pues estamos ahora mismo, vamos a hacer un lanzamiento, porque esto va a ser marketing, ¿no? A ver si lo hacemos un poco profesional y conseguimos el lanzamiento de una web. Conseguimos también una rueda de prensa en la cual podamos lanzar la web, en la cual podamos anunciar las movilizaciones que vamos a llevar a cabo en aeropuertos de España en breve, a la cual se pueda unir la gente, ¿verdad? Con actividades, con comentarios en la web, con participación en periódicos, y empezar a crear una opinión pública informada y que se oponga a más restricciones y a más intromisión en su privacidad, en aras de una supuesta, entre comillas, seguridad, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, la semana que viene, oye, pues hablamos de ese proyecto Escáner, vale. Encantado, y pues yo a tu disposición que estoy. Pues fantástico, comandante, y yo estaré, si no en primera línea contigo, detrás tuyo. O sea que nos remitimos. Mil gracias, Mitoa, por darnos este espacio. Sé que estás muy liado, y ojalá que la semana que viene ya podamos hablar en profundidad de este tema. Gracias, Mitoa. Pues muchísimas gracias por tenerme, y buena suerte ahí en el comienzo de la ronda del programa. Muchísimas gracias. Gracias. Hablamos, un abrazo a todos. Igualmente, chao. Bueno, pues, estupendas, Colin, ¿qué te parece, Mitoa? Nuevos datos, además primicia total. Sí, nuevos datos además que ya apuntaban en este sentido muchos temas. Por ejemplo, el coronel George Nelson de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien tiene 30 años de experiencia identificando aviones y partes de aviones, declaró que el avión que impactó sobre la Torre Sur del 11S no fue el vuelo 175 de United Airlines. Después de revisar numerosas tomas de vídeo y fotografías de los ataques, concluyó que ese no era un avión de transporte comercial, que los aviones fueron sustituidos.
Esto hace un poco referencia al dato que estaba aportando Mitoa, muy importante, realmente qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Algo sobre el tema del Pentágono, quería apuntar que el 10 de septiembre Donald Rumsfeld, justo un día antes del 11S, hizo una rueda de prensa en la cual indicaba que se había perdido el rastro de 2,3 trillones de dólares, lo que correspondería a 2,3 millones de billones de euros en transacciones del presupuesto de defensa y que no podían ser localizados. Precisamente la zona afectada del Pentágono con esa explosión contenía importantes documentos del presupuesto, siendo además el año fiscal. Por tanto, ahí desapareció todo este tema. Otra también. Pequeña casualidad, ¿verdad, Colin? Otra pequeña casualidad, sí. La versión oficial dice que el avión del Pentágono se vaporizó, porque no existe ningún rastro del avión. Y bueno, en referencia a esto hay una cita muy graciosa de un físico, Gerard Holmgren, quien analizó todo este tema del Pentágono y dijo: el gobierno de los Estados Unidos podrá ser el más poderoso del mundo, pero no puede cambiar las leyes de la física. Tela marinera. Bueno, vamos a hablar ahora con alguien que sabe mucho de atentados de falsa bandera. Queríamos haberle dado más tiempo, pero bueno, lo tendremos en otros programas cuando él quiera, por supuesto. Él es una persona que hace poco ha estado en España y nos ha venido a traer sobre todo diría una conciencia, porque estamos hablando de personas que han tenido, tiempos difíciles en su país. Él ha sido candidato a la presidencia de Colombia, él ha tenido 1 millón de firmas de apoyo y curiosamente pues se le ha ninguneado en las urnas, ¿no? Esto es debido a que no interesaba que haya un candidato que salga del pueblo, es decir, un movimiento promovido por el pueblo, y que al final dicen, pues ¿quién es el mejor de nosotros? Pues es esta persona, este es el político. No exactamente como la política de hoy en día, que nos dicen, pues ¿qué prefieres? ¿A este o a este? Al que te proponemos, sino a alguien que realmente, estamos hablando de democracia en su estado más puro, y lo dicho, él sabe mucho sobre atentados de falsas banderas, inclusive, si no nos da tiempo hoy, pues ya lo hablaremos más en profundidad otro día, de algo que se está gestando en estos momentos. No queremos asustar a nadie, pero realmente se está gestando una falsa bandera para conseguir, para de nuevo los intereses, esas personas que inclusive a veces financian los dos lados y que son realmente los beneficiarios de que haya una guerra. Yo no sé, estamos en directo, creo, con Medellín, Colombia, Robinson Devia, de La Voz de la Conciencia. Robinson, buenos días. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás tú? Muy bien, encantado de volver a oírte, Robinson. Dejaste un buen sabor de boca aquí en Barcelona en el último Congreso de Ciencia y Espíritu, y Robinson, coméntanos esas falsas banderas que están o esos tambores de guerra que se están escuchando quizá hoy en estos momentos. Coméntanos, Robinson, por favor. Bueno, es interesante todo el análisis que ha hecho Colin con relación a los atentados que hubo el 11 de septiembre y con base en eso hay que hacer un análisis de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir debido a esa situación que se presentó en aquella fecha. Uh-huh. Si hacemos un recuento de la situación, cómo cambió geopolíticamente la estructura del planeta y de los gobiernos después del atentado del 11 de septiembre, vamos a entender que si es real la situación, como bien se viene probando día a día, de que el ataque a las torres fue una falsa bandera, esto nos tiene que llevar a la reflexión, si era una falsa bandera, ¿cuál era el objetivo de esa falsa bandera? Y si era un objetivo a corto, mediano o largo plazo. Ese es un análisis muy importante que hay que hacer. Ahora, basado en eso, nosotros como grupo significativo de ciudadanos, como ciudadanos en conciencia, vemos con mucha preocupación una bandera que no es falsa, sino que es muy real, que es la de la guerra, que la ha vivido nuestro país. Y hemos hecho un análisis de varias cosas en el sentido de la situación de guerra que está viviendo el planeta y de la posibilidad de desatar una guerra nuclear. En ese sentido, las falsas banderas han venido fabricando la Primera Guerra Mundial, se fabricó la Segunda Guerra Mundial bajo los mismos preceptos,
Y evidentemente para nosotros la caída de las Torres Gemelas hace parte de ese andamiaje de la guerra que según muchos analistas y expertos le ha producido progreso a la humanidad y cosa falsa. En la Segunda Guerra Mundial se calcula que perdimos 9 millones de vidas, pero lo que viene ahorita sería realmente catastrófico si los seres humanos no nos unimos para trabajar en eso. Quiero darte unos datos importantes, Miguel, y a la gente que nos escucha y a Colin con su maravillosa intervención, y es la capacidad bélica que tienen algunos países en este momento, como la China, que tiene más de 420 ojivas nucleares. Corea del Norte se calcula que tiene entre 1 y 10. Estados Unidos, y aquí quiero que escuchen muy bien, tiene más de 15.000 ojivas nucleares. Madre de Dios. Entonces, sumado eso a Rusia, que tiene unas 16.000. Hoy día Estados Unidos pues levanta la bandera de decir, ojo con Irán, que es una situación de peligro para el mundo. Y yo digo, ¿con qué autoridad moral lo hacen? Cuando ellos tienen 16.000 ojivas listas para acabar el planeta si les da la gana. Eso es importante. Francia tiene 350, Gran Bretaña tiene unas 200 ojivas, India y también Pakistán, entre ellas están sumando aproximadamente unas 300, 350. E incluso no se tiene una versión oficial, pero detrás de bambalinas se dice que Israel acumula más de 200 ojivas nucleares. Este dato es importante para entender que lo que viene al futuro es muy delicado si nosotros los seres humanos no nos ponemos de acuerdo a entender este juego manipulador de algunos gobiernos y de algunas fuerzas, digámoslo así, financieras internacionales, al igual que medios internacionales que dominan la opinión pública. Yo quería hacer un inciso, disculpa Robinson, porque fue un dato que diste en Barcelona, pusiste un vídeo, además la gente lo puede encontrar, que es la cantidad de bombas nucleares que han hecho explosión en nuestro planeta, ¿no? Es decir, todos tenemos en la cabeza pues que han podido ser, pues yo que sé, 8 o 10, pues Hiroshima, Nagasaki, luego algunas pruebas, y nada menos que creo que era del 1946 a 1998 habían hecho estallar en todo el mundo 2.500 bombas atómicas. Es decir, las pruebas que han hecho para que ahora tengan esos arsenales, esas pruebas han sido 2.500. Si ya vimos lo que causó Hiroshima, ya vimos lo que causó Nagasaki a largo plazo, creo que en una radiación nuclear hablamos de 10.000 años, lo que digamos el tiempo que perdura. Si hablamos de 2.500 cabezas nucleares para hacer todo ese arsenal que tú antes has dicho, ¿de qué tipo de contaminación radioactiva estamos hablando? Y también quedarme con el dato que comentaste de que tan solo en Latinoamérica es el único continente donde no han hecho estallar ninguna de estas bombas atómicas. Sí, precisamente por eso nosotros los latinos estamos llamando a la ciudadanía en primera instancia, y te voy a complementar datos estadísticos para que se te paren los pelos, Miguel. De esas bombas que tú acabas de mencionar, que se han lanzado como pruebas y como elementos de guerra, Estados Unidos ha aportado 1.032 lanzamientos, Rusia 715, Francia 204, Inglaterra 45, China 38 e Irán 1. Entonces la gran pregunta, Miguel, basado en esto, es, bueno, ¿y por qué no le dicen al mundo que eso es lo que realmente está contaminando al planeta, que eso es lo que lo está destruyendo? Y es impresionante lo que esto significa. O sea, que desde 1945 para nosotros comenzó la guerra nuclear. La gente la está esperando, pero resulta que la están haciendo. Entonces, ¿quién le pone un tate quieto a estas grandes potencias, comillas, de destrucción masiva, que no tienen otro nombre? Entonces yo no entiendo cómo hoy levantan una bandera a decir que bueno, que defienden la justicia, que defienden la paz, que quieren instaurar la democracia, cuando sabemos que hay unos procesos en donde se está acabando la vida humana, hay una guerra real,
pero es una guerra contra la vida y eso también lo venimos denunciando y queremos decirle a la gente, hombre, los ciudadanos de buen corazón, de conciencia, el ciudadano común y corriente, tiene que pellizcarse, porque es que el problema no es de las grandes potencias, el problema lo vamos a vivir nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, siguiendo con el tema de esta falsa bandera, yo quiero recordarte que se dejó una herida en 1991 con la guerra del Golfo Pérsico, lo que Saddam Hussein en aquel momento lo llamó la madre de todas las batallas. Recuerdo. Para otro dato espeluznante, en la primera hora de intervención de Estados Unidos en ese proceso, se lanzaron más de 8.000 toneladas de bombas en el inicio de la guerra, cuando Irak invadió a Kuwait y Estados Unidos salió pues de gendarme y defensor. Eso fue George Bush padre, ¿no? Creo que estaba... Exactamente, George Bush padre. Entonces mira qué casualidad que en el 91 sucede esto, y en el 2001 que está George Bush hijo, después de haberle robado las elecciones a Al Gore, suceda lo de las Torres Gemelas. Y hay otro punto que dentro de esa falsa bandera que para mí es importante decirles, es el juego que va a haber para desvirtuar la posibilidad de una guerra, o sea, la manipulación o la desinformación que se va a hacer, y ya comenzó con el señor de Cuba, Fidel Castro. Fidel Castro dijo que iniciaba la guerra nuclear el 8 de agosto del año que estamos viviendo, el año 2010, y resulta que no pasó nada. Y he estado investigando y resulta que eso hace parte de la estrategia. Precisamente Fidel Castro entra en ese juego bipolarista de comunismo-capitalismo, que como bien ya sabemos alimenta ambas partes de la guerra, los financieros internacionales. Entonces él anunció esto y no sucedió nada. ¿Qué pasa? Eso trae una consecuencia. Ahora todo el que anuncie primero lo van a tildar de comunista o de socialista. Y segundo, como no pasó nada, entonces van a desvirtuar y van a querer que todas las organizaciones sociales, humanitarias, la gente del común que le propugne por la no proliferación de armas nucleares van a decir, no, estos son de la izquierda, estos son... O sea, ubicando siempre ideológicamente a la gente para dividirnos. Y esta estrategia tenemos que tenerla en cuenta porque a través de ella vamos a ser mofados y ridiculizados todos aquellos que nos atrevamos. Y tú lo decías al inicio del programa, ¿no? Las fases que se enfrenta la verdad, y una de esas es precisamente ridiculizar para hacer perder credibilidad a lo que se está diciendo. Otra cosa que es importante que tener en cuenta es estar atentos cuando los gobiernos más hablan de paz y de acuerdos de paz, tengan la plena seguridad de que viene guerra. Y cuando los gobiernos empiezan a decir que van a firmar tratados, detrás de cada tratado viene una confrontación de alguna manera. Es importante también decirles que la ciudadanía a nivel mundial se ha manifestado y ningún gobierno tomó en serio esa manifestación. Hubo una marcha mundial por la paz que recorrió los 5 continentes, más de 160.000 kilómetros, y no hubo una respuesta frente a esta situación. Y para cerrar, porque sé que el tiempo es corto en radio, quiero recordarles que tenemos 7 heridas abiertas en el planeta con relación a guerra, el enfrentamiento de Bosnia y la parte de musulmanes y croatas que dejó más de 10.000 muertos entre 1992 y 1995, la invasión que hizo Rusia a Georgia, y bueno, eso tiene más que cualquier significación, una significación geopolítica y económica estratégica. Por Georgia pasa el oleoducto BTSEC, y bueno, ahí tiene intereses de Estados Unidos y Europa, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque recuerden que Rusia también tiene armas nucleares y Georgia está siendo protegido por Estados Unidos, que también tiene armas nucleares. El enfrentamiento y la tensión por el sector de Cachemira entre India y Pakistán, el enfrentamiento entre Israel y Palestina, y esto que es muy importante, que lo anunciamos allá en España cuando tuvimos Corea del Norte, Corea del Sur. Tú te has dado cuenta las últimas noticias de lo que ha ido sucediendo, y ahí también yo siento que ahí hay falsas banderas. El primer ataque supuestamente de Corea del Norte a un buque de Corea del Sur, Corea del Norte dice no lo hemos hecho, no hay pruebas al respecto, y sencillamente ahora dicen que sí lo hizo. Ahora el ataque que se hizo a la isla de Corea del Sur, con todo esto que nos ha enseñado Colin, con todos
datos que ustedes vienen dando, definitivamente uno cuestiona realmente si hubo un ataque de Corea del Norte hacia Corea del Sur y realmente cuál es la intención. Y mira que Estados Unidos enseguida empezó a hacer maniobras militares y Estados Unidos y China se mostraron los dientes. Esa es una situación que también hay que tener mucho cuidado. Y el otro punto que estaba viendo es cómo en estos momentos Arabia Saudí abre su espacio aéreo a Israel si Israel decidiera atacar a Irán. Eso ya es una noticia, está en internet, nosotros la estamos viendo. Entonces aumenta la tensión entre las Coreas. Estamos viendo que también la fuerza iraní comenzó a hacer ya maniobras militares para defender sus complejos nucleares. Entonces es necesario, y te agradezco, Miguel, la invitación a tu programa, porque si la gente no le damos información y no se pellizca, pues va a vivir las consecuencias de esto. Ojalá nos diéramos cuenta e investigáramos un poquito las consecuencias de lo que significa el estallido de una guerra nuclear. Es importante saber que la gente que trabajó en la antigua Unión Soviética en la fabricación de armamentos y de todo este tipo de bombas y armas de guerra, después que cayó la Unión Soviética quedaron sin empleo. Ahora la pregunta es dónde están y quiénes los están empleando y dónde se está utilizando ese conocimiento. Entonces nosotros desde La Voz de la Conciencia estamos como latinos diciéndole que hay que construir una esperanza. Nosotros en América Latina no nos especializamos ni en bombas ni en cohetes, no sabemos nada de eso, gracias a Dios. Aquí lo único que fabricamos es arroz, yuca, papa, plátano, flores, agua, vida, y eso es lo que le estamos ofreciendo no solo a Europa, sino a todos los continentes del planeta, que eso es lo que realmente tenemos que luchar y por lo cual tenemos que preservar la vida. Wow. Bueno, gracias por el ofrecimiento. Lo que pasa que, claro, en este escenario tan apocalíptico, si tú quieres, ¿no? Decir, bueno, pues yo me voy de Europa. A ver, esto es algo que es prácticamente inviable para el 80% de la gente, ¿no? En eso estamos de acuerdo, Miguel. Lo que te digo es que nosotros lo que estamos trabajando es, hombre, en caso de una confrontación nuclear necesitamos alimentos, en este lugar alimento, enviar agua, y en vez de nosotros los latinos estar preocupándonos de tecnología bélica, lo que quiero decir es que nos vamos a ocupar y nos estamos ocupando de tecnociencia que da vida, y en ese sentido totalmente de acuerdo con tu posición. Claro, fantástico. Muy bien. Bueno, pues claro, el asunto, como decíamos al principio, la verdad hace libre, pero cabrea, o en este caso asusta un poco, ¿no? Porque es verdad que están sonando unos tambores de guerra. No sé, ¿qué podemos hacer, Robinson, la gente de a pie? Siempre estamos en las mismas, o sea, nosotros no somos nada salvo que un poco nos unamos, ¿no? Y que seamos ya una entidad de orden superior, ¿no? Es que, claro, oyes estos mensajes, a ver, son hechos que un día llega uno, otro día llega otro, pero si los de alguna forma los ordenas, te das cuenta que es una secuencia lógica, muy lógica, y que por qué, como decíamos antes, por qué vamos a pensar que hoy en día no se está haciendo. La naturaleza humana no ha cambiado. Los que tienen poder quieren más poder, y los que no nos enteramos de nada, pues nos enteramos igualmente de nada. Si hay unos estamentos que dominan todas las directrices que nos llegan a través de los medios de comunicación. Quizá este programa en ese sentido sería una excepción importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacemos, Robinson? Bueno, mira, hay un punto importante. Yo creo que España nos dio un gran ejemplo con el proceso de la gripe A. Y hay una gran debilidad que tienen estas organizaciones, ¿no? O sea, cuando sus secretos que están detrás de bambalinas son revelados, automáticamente ellos no pueden proceder. Mira que lo que querían hacer con la gripe A era vacunar masivamente a la gente como fuese, y gracias a la labor heroica del pueblo español, de mucha gente, empezó a dar su voz, a decirle a los demás, pues analicémoslo, miremoslo. Esa fuerza hizo que, bueno,
milagrosamente, llamaría yo, comillas, que la fuerza del pueblo fuese más fuerte que la de los gobiernos y que las multinacionales estas que fabrican precisamente este tipo de productos farmacéuticos. Yo siento que es igual, Miguel, si nosotros ahorita comenzamos a dar la voz de alerta, a decirle a la gente, pues, no para que se atemorice, sino para que se dé cuenta, y en la medida en que eso se va regando a los que están interesados en la guerra se les va complicando, porque van quedando desnudos. O sea, ya al hablar de falsas banderas ya la gente no les va a creer, bueno, ya va a cuestionar, si bueno, ¿será real o no será real? ¿Voy a mandar a mi hijo a la guerra? Y esa es una cosa que nosotros tenemos que entender, que cuando se dice guerra, no va los presidentes de las naciones, no van sus hijos, no van los hijos de los ministros. Miguel, van tus hijos, van los hijos de tus amigos, van mis hijos, van los hijos de la gente que nos está escuchando. Entonces, ¿quién está poniendo los muertos en las guerras? Nosotros, el ciudadano común. Se resulta que nosotros somos los que pagamos impuestos, Miguel. Ahora la pregunta, si yo pago impuestos, ¿no tengo también derecho a decidir en qué se debe invertir? ¿Y por qué deciden siempre que la mayor parte de mis impuestos, de mi sudor, que yo dejo darle a veces comida o algunas situaciones a mi familia, resulta que hay algunos que deciden que eso se tiene que invertir en armas? En armamento. Entonces, hay una cosa que para mí es fundamental. La organización civil, desde las bases, va a ser la única alternativa hacia el futuro para demostrarle a los gobiernos que el poder está en el pueblo y no está en ellos, que ellos son delegados y administradores, y que ojalá los gobernantes de hoy día pues tengan en cuenta este llamado que estamos haciendo, los verdaderos dueños del planeta y de las naciones, que somos 7.000 millones de habitantes. O sea, ¿cuántos gobernantes existen en el mundo? Pues no, yo no creo que alcancen a ser más de 1 millón, y somos 7.000 millones de habitantes sobre el planeta. Entonces, ¿cómo que 1 millón va a gobernar 7.000 millones? No, ellos están para administrar allí. Entonces, organización desde las bases, trabajar, Miguel, en todo lo que sea áreas en la parte ambiental, en la parte de todo lo que sea la organización para fortalecer la familia, el ser humano, la organización desde la base en procesos de investigación, en procesos de difusión de información, como bien lo estás haciendo tú y como lo hace mucha gente en España. Y quienes quieran, pues también dejamos la puerta abierta a sumarse a nuestra organización de la Voz de la Conciencia, que está precisamente organizando procesos hacia el futuro de generar esperanza. Ahí en nuestra página web www.lavozdelaconsciencia.org estamos precisamente contando nuestra historia, cómo lo hemos hecho y cómo hemos ido poco a poco ganando terreno en donde aparentemente era imposible, era desértico para nosotros, y tener fruto en un terreno desértico como el que teníamos antes era imposible. Hoy nos hemos dado cuenta que con voluntad, con conciencia y la unidad de muchas organizaciones. Y hay otra cosa, Miguel, que es importante tener en cuenta. Hay mucha gente que está trabajando en el planeta. Lo que pasa es que los medios de comunicación no les interesa mostrar eso. Como a los medios no les interesa mostrar eso, ¿qué nos toca a nosotros? Buscar en cada sitio del planeta, porque es que hay gente que tiene la información. Bueno, mira, lo que yo viví cuando estuve allá en el Congreso con el agua de mar, eso a mí me dejó sorprendido. Todo lo que está pasando con el proceso de las vacunas, todo lo que se está gestando con ese despertar de conciencia, con lo que nos hablaba Víctor Brosa, con lo que nos hablaba Susan Powell. O sea, hay gente maravillosa, Miguel, que está sembrando esperanza en los corazones. A lo que hay que hacer es esa sinapsis de neuronas y corazones a nivel planetario para que veas que somos más y tenemos muchísimo más poder, pero si somos capaces de unirnos, de trabajar coordinadamente, en armonía y con acciones contundentes que demuestren a los demás que sí podemos. Fantásticas palabras, Robinson. Me quedo con que es cierto, hay que ir a un empoderamiento del pueblo. El pueblo es el que realmente tiene que tener el poder. Nuestros gobernantes, a fin de cuentas, son hipotéticamente elegidos para ser nuestros gestores, pero realmente es el pueblo el que tiene la palabra, el que tendría que decir en qué gastar el dinero, en qué invertirlo, en qué no invertirlo, y los temas a tratar de cada una de las naciones
que bueno, que un poco están desapareciendo esas naciones, ¿no? Y bueno, organización civil desde las bases, es decir, que la gente tome un poco las riendas de su propio destino. Comentabas un tema que también trataremos aquí, posiblemente el fin de semana, la semana que viene, que es todo lo que ha pasado pues con la gripe A, que ha ocurrido, pues muchísimos medios nos han puesto en titulares, en informativos, pues que hay que vacunarse, que esto llega a una pandemia, y bueno, resulta que la pandemia no ha llegado, y el mismo pueblo, y desde el pueblo ha salido pues gente que ha dicho, oye, a ver, me estaréis contando misa, pero yo lo que veo es que aquí de esa decir pandemia cuando hay, no sé, 200 muertos, pues no. Y bueno, y al final las conclusiones han sido pues esas, que el 90% de la gente en España no se ha vacunado, y bueno, pienso que ha sido muy para bien, es mi opinión, cuidado, eso ya yo creo que ya lo trataremos en profundidad con expertos que puedan hablar con propiedad de este tema, quizá la semana que viene, y bueno, y sobre todo pues eso, información a la gente, información de lo que es una guerra antes de que las madres digan tranquilamente, pues mira mi hijo qué valiente es, que se va a ir a la guerra, porque como tú bien decías, a la guerra no van a ir los hijos de los que la provocan. Hay una frase, creo recordar, déjame si me acuerdo, decía, la guerra es una operación por la cual se matan gentes que no se conocen en beneficio de gentes que sí se conocen y no se matan. Creo, no sé quién fue el que la dijo, pero la recuerdo la tenía de pequeño puesta en mi habitación. Pues bueno, no sé, Robinson, agradecerte profundamente que nos hayas dedicado tu tiempo, persona muy ocupada y persona con grandes proyectos. Sabes que en España tienes unos amigos. Yo creo que bueno, pues prontito volveremos a hablar contigo, porque eres una persona con muchísima información en todos los aspectos, no solamente en el político social. Estáis haciendo un trabajo que de verdad que tiene que servir como ejemplo aquí en Europa. Y bueno, pues no sé si querías comentar alguna cosa más. Tenemos 2-3 minutitos, Robinson. ¿Qué te parece? No sé. Sí, claro, Miguel. Mira, dos cosas que para mí son importantes. La primera, el verdadero flagelo, Miguel, que tenemos nosotros por encima de la guerra, de la manipulación y de los medios, es la ignorancia. La ignorancia que nos cubre en todo sentido a los seres humanos. Y la ignorancia solo se puede atacar con conocimiento, no hay otra manera de hacerlo. Un conocimiento real, un conocimiento que sea honesto, un conocimiento nacido de la base de investigaciones como las que ponía Colin, como lo que está haciendo el comandante Mitoa, lo que está haciendo Teresa Forcades, y yo te garantizo, Miguel, que existen millones de personas haciendo cosas gigantes. Entonces, mi propuesta, que desde tu programa, desde lo que tú haces, que hacemos lo del común, una cosa muy sencilla, unirnos, porque es la única forma de ganar tiempo y de saltar cuánticamente a nuevos estados de conciencia, en el sentido de, si yo me pongo a investigar lo de la vacuna, lo del 11 de septiembre, no me da tiempo, mejor dicho, va a necesitar no sé cuántos años, 1000 años de vida para poder tener todo, pero yo creo que cada uno de nosotros está poniendo un pedacito del rompecabezas, eso por un lado. Y por el otro, decirle a la gente que nos tenemos que sumar en una iniciativa que nosotros ya estamos gestionando y estamos, digamos, diseñando, porque queremos levantar no una bandera de paz, porque yo creo que la paz no se puede pedir si no hay justicia y si no hay verdad. Y cuando tú iniciaste este programa por la verdad, la verdad genera justicia. Entonces, cuando hay verdad y justicia, vamos a tener como consecuencia lógica la paz. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros desde América Latina es levantar esa, digamos, justicia y esa verdad, para que la gente tenga una opción de conocer qué es lo que está pasando realmente, y empecemos a sumar organizaciones, personas, que no le apuntemos a la guerra. Yo diría que ser humano, que tenga un corazón, un espíritu, una conciencia, un alma, quiere guerra. ¿Quién quiere ver sangre? ¿Quién quiere ver bombas estallando? O sea, y yo creo que Europa tiene mucha experiencia de guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó unas heridas muy abiertas, y sería interesante, Miguel, yo te invitaría a que investigaras con personas de 60, 70, 80 años que vivieron la guerra. Y en Europa yo sé que hay fabricación de búnker en estos momentos.
O sea, hay gente que se está preparando. O sea, no estamos hablando de alarmismo, estamos hablando de una realidad, porque ya ustedes la vivieron. Entonces, nosotros la estamos viviendo en otro aspecto. Entonces, hay que sumar gente, y eso sería mi cierre. Decirles, la voz de la conciencia hoy está levantando una voz planetaria para decirles, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que conquistar para que se preserve la vida en todos los aspectos, la vida natural, la vida humana, la vida animal, la vida del aire, la vida del agua, la vida de la tierra, la vida del fuego, la vida de la Pachamama, como nosotros los latinos hemos aprendido a llamarla, como lo dijeron nuestros ancestros. Entonces los invitamos a que se sumen, y te invitamos a ti, te invitamos a Colin y a toda la gente que nos está escuchando, que quienes quieran sumarse a esta iniciativa que ha iniciado La Voz de la Conciencia, pues se inscriban a través de nuestro correo en la página web. Entonces, un saludo de corazón desde acá, desde nuestro continente, para ustedes, nuestro amor infinito, nuestro aprecio total y absoluto, y bueno, nuestros recuerdos más profundos y nuestro mayor y profundo respeto y admiración por vuestra labor. Muchas gracias, Robinson Devia. Volveremos a hablar y será muy prontito. Y bueno, nos quedamos ya sin programa. Espero que les haya gustado. Pienso que el programa de la semana que viene será hablar sobre la gripe A, esa gripe que nos están volviendo a meter en esa vacuna de la gripe estacional, y que pienso que es un tema muy importante para nosotros. Esperamos de todo corazón que les haya gustado el programa. Gracias a Robinson Devia, Mitoa Campos, Colin Lander, y aquí nos tienen un servidor para lo que ustedes necesiten. Gracias.